Dios los bendiga. Hoy finalizamos con el módulo Soteriología, Doctrina de la Salvación, y vamos a terminar este módulo con la lección número 3, titulada La salvación es de Jehová. Así que Dios las bendiga y las dejo con su profesor. Y pues buenas noches a todas y a todos. Damos gracias a Dios porque hemos estado estudiando lo que es esta salvación tan grande que recibimos de parte del Padre. Y se acuerdan que muchas veces nosotros decimos, bueno, Cristo es el que nos salvó. Sí, sí, Cristo nos salvó, pero ¿quién envió a Cristo? Jehová, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el Dios trino o triuno. Y por medio de él nosotros alcanzamos a recibir todo, porque son una unidad, tres personas en una. Las tres esencias se pusieron de acuerdo para que el Padre, la primera persona de la Trinidad, enviara la salvación a la humanidad. Para que el Hijo en la segunda persona de la Trinidad viniera en forma humana y tuviera un cuerpo humano para dar su vida por la humanidad, en especial por aquellos que han sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y para que el Espíritu Santo se quedara en lo que el Padre enviaba nuevamente al Hijo y en lo que el Hijo, como prometió, dijo, me tengo que ir porque tengo que ir a hacer morada para ustedes. Pero volveré, pero no los voy a dejar solos. Enviaré el otro consolador. Así que Dios, Espíritu Santo, mora y permanece en nosotros. Y dice su palabra que ahora somos templo, habitación, morada y tabernáculo de ese Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Salvador, del Señor de la creación. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos introduzcamos más profundamente para conocer tan grande salvación que envió el Padre por medio de su Hijo y que su Hijo vino y cumplió con el plan glorioso. Y allí en esa cruz, antes de morir, dijo, consumado es, hecho está. Y se estableció el plan glorioso de Dios para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces los mismos hombres de Dios, los pastores, no nos explican correctamente, ni nos pueden dar una revelación verdadera solamente con ir a la iglesia los domingos. Necesitamos conocimiento, pero eso es solamente por medio de introducirnos más profundamente en la palabra de Dios. Y ahí donde descubrimos que aunque tengan nombres teológicos, pero estudian cada cosa, cada una de las tres personas y de cómo hemos alcanzado tan grande salvación. Y yo creo que todo aquel que conoce verdaderamente y sabe lo que es la verdadera salvación y quién te salvó, cómo te salvó y los beneficios de tan grande salvación, ya no nos regresamos al mundo. Ya no, porque ya se nos ha revelado tan grande salvación en la mente, en el alma y en el espíritu. Por eso es tan importante conocer las verdades a profundidad. Y eso, esto que estamos dando no está tan profundo, pero no podemos llevarlo más a profundidad porque hay cosas que no podrían ser entendibles, porque eso ya es teología. Y tendrían que estar estudiando ya una profundidad de la teología y nosotros hemos estado tratando de darles de manera que esté entendible para nuestro espíritu.
por el tiempo que tenemos en el Evangelio. Pero esa es una gran revelación de parte del Espíritu Santo. Así que la soteriología bíblica ha sido tan importante como lo que hemos visto de la doctrina de la cristología, neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, como es la amarteología, que es la doctrina del pecado, como ahorita es la soteriología, la doctrina de tan grande salvación. Y esto para nosotros es un avance vamos a avanzar más que aquellos que no tuvieron esta oportunidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Así que bendito sea el Señor, porque la salvación es un acto de Dios y Él es el que ha iniciado tan grande salvación, ¿verdad? Al enviar a su Hijo para sustituirnos ahí en la cruz. Así que de esta manera nosotros somos regenerados espiritualmente y nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha glorificado y Él está hablando sobre la santificación, ¿verdad? Regresa, hija, por favor, sí, aquí así. Este es el acto de Jehová. La salvación es un acto de Jehová Dios. Él es el que la inició, la forjó, la sostiene y la sigue sosteniendo al haber enviado a su único hijo a sustituirnos en la cruz. Es tan maravilloso este conocimiento que nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Así que ya continúa. La soteriología es la doctrina de la salvación y en el principio, en el principal, Él es en sí el principal tema en las escrituras porque abarca la eternidad y desde el centro del corazón de Jehová, la salvación incluye, regrésate a donde estábamos ahorita de la diagrama. Eso. La salvación incluye todos los pasos a seguir, ¿verdad? Primero nos llama, después nos regenera espiritualmente, después nos justifica, después nos adopta como sus hijos y el final glorioso que va a ser cuando venga el arrebatamiento y nos dé resurrección, cuerpos gloriosos y seamos glorificados. Estamos esperando que se cumpla el final de nuestra redención, ¿verdad? Así, por tanto, la fe que salva el alma del creyente siempre se va a describir como fe en el Hijo unigénito del Dios vivo. Nuestra fe debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. La soterología o doctrina de la salvación siempre va a ser el principal tema en las escrituras. Desde que nosotros comenzamos a ver el Nuevo Testamento y vemos en los evangelios, ahí comienza todo, porque está hablando de la eternidad y a causa de todo lo que el Señor permitió, nosotros vamos a ver su gloria, ¿verdad? Vamos a ver los puntos de esta salvación que incluye. Primeramente, esta salvación que el Padre permitió enviando a su único hijo es para que esta obra complete al traer a las personas de la condenación a la justificación. Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros estábamos condenados. Entonces, la salvación tan grande en Cristo Jesús nos va a llevar de la condenación a la justificación por medio de su Hijo amado. Y Pablo lo dice en el libro de Romanos, Romanos 3 23 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo alcanzo yo la justificación? Ya estudiamos eso por medio de la muerte de Cristo. Continuamos.
La obra completa es el centro en el corazón de Dios. Incluye también traer a las personas de la muerte a la vida por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, ya me justificó de la condenación, me llevó a la justificación. De la muerte me llevó a la vida eterna. Porque esa es nuestra esperanza, que alcancemos la vida eterna. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero bendito sea el Señor, que a causa de tan grande justificación también recibo la vida eterna por medio de su Hijo amado. Y Juan, en el libro de Juan 11:26 dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntaba, ¿verdad? A sus discípulos. Todo aquel que vive, pero tiene una vida hasta qué edad, 70, 80, 90 años, no va a morir. El que cree en mí no va a morir eternamente. Son tan cortos nuestros días en la tierra y somos tan, ¿cómo podemos decir, tan soberbios? Nos vanagloriamos de que estamos vivos. Y en un abrir y cerrar de ojos, Señor dice, vámonos. Entonces el Señor dice, si tú ya me aceptaste o aceptaste a mi hijo que envié para que tú fueras justificada, reconciliada, adoptada y próximamente glorificada, pues si crees en mí no vas a morir, vas a tener vida eterna. Es decir, me voy, mi cuerpo se va a desprender, sí se va a desprender mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, pero yo voy a tener cuerpo glorificado. Por tanto, voy a vivir mucho, mucho por la eternidad. Es decir, no me voy a morir nunca. Ese es el temor que luego tenemos de nuestros familiares, ¿verdad? Que luego decimos, ay, Señor, por la promesa que me has hecho de creer en mí, tú y toda tu casa, así sea el último instante, que mi familia acepte a Jesús como Señor y Salvador para que sea justificado y tenga vida eterna. Entonces, estos dos puntos incluyen esta salvación en el corazón de Dios. Dice, quiero que sean justificados, quiero que tengan vida eterna. Entonces, de acuerdo a la soteriología, doctrina de la salvación, cada rasgo de la salvación del hombre, desde su comienzo hasta su final, consumación en los cielos, es una obra de Jehová en favor del hombre y no una obra del hombre para el servicio de Jehová Dios, ya que el hombre no puede contribuir para nada en esta realización de su salvación. Aunque queramos, nadie se puede salvar a sí mismo, porque el Padre Jehová de los ejércitos envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que Él muriera, para que nosotros tuviéramos vida. ¿Se acuerda que dijimos que nos imputó su salvación? Nos imputó la vida, nos imputó la justificación y nosotros, el Padre, más bien, el Padre le imputó a Él nuestros pecados. Dijimos que era vida por vida, por amor, por misericordia y gracia del Padre. Entonces la salvación, dice en el Salmo 3:8 David, dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Shelah. Sobre nosotros, el pueblo de Dios, hay salvación.
Así que es necesario que cada paso que el hombre dé sea por fe, porque el problema de la salvación de un ser pecador está en la necesidad de satisfacer las exigencias de la justicia del gobierno de Dios que fueron violadas por el pecado del ser humano. Si yo no tengo fe en que Cristo me puede salvar, no voy a poder tener la oportunidad de satisfacer las exigencias del Padre, porque el Padre dijo, es imposible salvar al hombre por medio de algo natural, por medio del mismo hombre, por medio de obras, es imposible. Voy a enviar a mi único hijo para que él lo sustituya. Es la única manera de satisfacer la exigencia de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano desde Adán y Eva violó sus leyes por el pecado. Así que nadie puede expiar su alma y salvarse a sí mismo, porque ya había habido un juicio entre del Padre hacia Adán y Eva por causa de haber pecado y el pago era la muerte. Así que no podía nadie pagar algo que era impagable por el hombre a los ojos de Dios. Se necesitaba alguien divino, alguien puro, alguien que no tuviera pecado, alguien santo, santo, santo. Y el Señor envió a su Hijo y nos sustituyó y Él fue nuestra propiciación. Qué amor tan grande de un Dios soberano, santo, justo, perfecto y puro para un ser pecador, para un ser cruel, malvado, corrupto, y que por pura misericordia y gracia nos volviera a dar la oportunidad de regresar al paraíso, pero ya justificados por medio de su Hijo, por medio de su sangre preciosa. Así que dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No podemos ser salvos de otra manera más que por la sangre del Cordero. Así que nadie bajo ninguna circunstancia podría darse a sí mismo la vida eterna y vestirse a sí mismo de la justicia de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Que no podemos ser justificados por obras o escribir su nombre en los cielos. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Así que me frente a esta situación tan difícil de la salvación personal, está la verdad de que la salvación es de Jehová, porque Él ha provisto en la muerte sustitutoria de su Hijo Jesucristo el pago completo de tal pena. Nadie podía pagar ni saldar tan grande pecado. Por eso hemos fracasado al intentar salvarnos por méritos propios, por religión. Esta religión sí te salva, esta también te salva. No haz cosas buenas, sé bueno, haz méritos. Nada te puede salvar, nada ni nadie. Por eso fracasamos. Y en Apocalipsis 3:5 dice Juan, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le está diciendo Cristo a Juan cuando le dice, escribe todo lo que te estoy diciendo. El que lograre resistir hasta el último instante de su vida será vestido con vestiduras blancas y no voy a borrar su nombre en el libro de la vida. Y voy a confesar
su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. ¿Quién o qué religión o quién puede ofrecernos esta promesa tan maravillosa? Llegar a la presencia de Dios y vestirme con vestiduras blancas, ver que mi nombre está en el libro de la vida y que el hijo le diga, Padre, este hombre, esta mujer, fue salvada porque me reconoció, porque aceptó mi sangre, porque confesó mi nombre, y va a decir el hijo el nombre que Dios nos haya puesto, si es del humano, va a decir Margarita, mira, señor, Margarita lo logró porque creyó en mí, delante de Dios y de los ángeles que van a estar al lado. Esa es la promesa que nos da Dios si logramos salir adelante. Sé que es bien difícil lo que nos ocurre, las situaciones, lo que pasamos. Créanme que no es fácil y yo lo sé por todo lo que hemos pasado, hemos vivido y yo sé que ustedes también han pasado por muchas cosas. Y no es fácil, no es fácil ser cristiano, no es fácil eh, soportar todo lo que pasamos. Es duro, es difícil, pero aquí estamos con la ayuda de Dios y así se le ya el último instante de nuestra vida, seguir confesando al Señor para poder tener la oportunidad de recibir todo lo que el Señor nos ha dicho y prometido que recibiremos. Continuamos. Por tanto, la soteriología que estudia la doctrina de la salvación nos revela que la salvación es de Jehová, ¿verdad? Quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que muriera en lugar nuestro y diera su vida para que nosotros viviéramos. Eso ya lo estudiamos en Cristología y lo seguimos viendo aquí en Soteriología. Así que al instante de que confesamos, el momento que confesamos al Hijo de Dios, Jesucristo, como nuestro sustituto, nuestro Señor y Salvador, desde ese momento se escribe nuestro nombre en el libro de la vida y recibimos esa salvación solo por confesar con nuestra boca al Hijo de Dios. En ese momento, el ángel que tiene el libro escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y aunque pasamos por pruebas y aunque le fallamos al Señor, decimos que sabemos que debemos arrepentirnos inmediatamente de nuestras faltas, nuestras fallas, ¿verdad? Porque no va a estar borrando Dios en nuestro nombre del libro de la vida, solo porque fallamos una vez, dos veces, tres veces. Si no nos arrepentimos, sí lo puede borrar, ¿verdad? Si decimos, hazle como quieras, Dios, yo ya no quiero nada contigo, no me gustan las pruebas, yo no estoy de acuerdo en que tú no me contestes conforme como yo quiero, ya me cansé. Bueno, pues tú misma renuncias a tan grande salvación, ya no quiero nada con Dios, bueno, pues bórrale su nombre del libro de la vida. Pero en estas enseñanzas de soteriología estamos aprendiendo que no es verdad lo que nos han enseñado los religiosos, los farisaicos, de que, ay, ya fallaste, ya se borró tu nombre del libro de la vida, ya Cristo, ya el Padre, ya el Espíritu Santo ya no están contigo, que ya perdiste tu salvación y uno así bien asustado. Yo me acuerdo cuando teníamos como un año en el Evangelio, estábamos en una iglesia de unas 2000 personas, ¿verdad? Era una iglesia grande. Pero seguido el pastor nos decía, ¿están seguros de que son salvos? ¿De verdad creen que son salvos? El pastor René, Martita. Y yo
así con mis dudas, sin el conocimiento, pues como ahora, ¿verdad? Del Evangelio, yo decía, ay Dios, no, pues se me hace que no, porque yo todavía le fallo al Señor. Yo todavía me equivoco. No, pues creo que no soy salva. Y decía él, ¿verdad que no? ¿Verdad que no supieron contestar? Porque ni siquiera saben, ni siquiera, así como son, hombre. Y teníamos tantas dudas de que éramos salvos o no éramos salvos. Porque como no éramos perfectos, como no hemos esta naturaleza adámica, este cuerpo corrupto no nos deja luego que pequemos y fallamos y todo, y sin conocimiento y con la religiosidad y con el temor y con la manipulación de ciertos pastores, qué terrible, ¿verdad? Por eso dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Desde el momento que tú confiesas al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, se escribe tu nombre en el libro de la vida y tienes vida eterna para siempre. Y si tú fallas, dice abogado, tenemos para con el Padre rápido, ve, ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete para que no pierdas tu salvación. Pero no dudes que el padre no puede enviar a su hijo a cada rato a morir en la cruz. El hijo no puede morir a cada rato. Cada que pecas va a ir a crucificar, ¿no, verdad? Dice que murió una vez y para siempre. No podemos crucificar a Jesús cada que yo me equivoque, cada que yo falle. Es mentira. Por eso el conocimiento nos hace ver, abrir los ojos y entender que mi salvación es eterna siempre y cuando yo misma o yo mismo no deje de arrepentirme cada vez que fallo. Y dice Pablo en Romanos 19:10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el Hijo de Dios, creer que Él murió en la cruz, creer que derramó toda su sangre, creer que Él resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el momento en que tú confesaste el Hijo de Dios, ahí recibiste la salvación y la vida eterna. Dice Pablo, entonces ya, como es por gracia, pequemos, comamos, bebamos y durmamos. No, no por el hecho de que tenemos la gracia de Dios de la salvación gratuita, vamos a estar fallando y pecando, porque en una de esas, ¿qué tal si no me da tiempo de arrepentirme y me muero? Ahí sí me voy al infierno. Lo que está diciendo es que Cristo no se puede morir tantas veces cada que fallas y que tu salvación es eterna. Y tú decides si quieres seguir en Cristo o no. Así que de esta manera conocemos que la salvación eterna solo es provista por Jehová Dios a causa de tan grande amor por salvar a quienes estaban perdidos y librarlos de la muerte eterna por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Sino para qué vino Cristo, hombre. Y esto concuerda con el testimonio de todo el Nuevo Testamento y con las, a ver, y con las proclamaciones de los primeros predicadores del Evangelio, porque todos proclaman la necesidad de la fe en Cristo Jesús como, 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 como,
La soteriología, hermanos, o la doctrina de la salvación, nos revela tres motivos divinos para la salvación de los que están perdidos. Uno, el punto uno es la salvación de Jehová en Cristo. Tiene un motivo mucho más alto porque contiene un doble beneficio para el hombre, como ya dijimos ahorita. No se pierden y reciben vida eterna. ¿Por qué habría yo de perderme si yo confieso al Hijo de Dios y lo acepto como mi Señor y Salvador? ¿Por qué habría yo de perderme si cada que peco, fallo por este cuerpo corrupto, por esta naturaleza adámica que todavía hay en mí, va rápido? Mi corazón, mi alma, mi espíritu va rápido, humillarse, arrepentirse, decir, Señor, te fallé, perdóname, me arrepiento. Y hago los cuatro puntos que hemos estudiado todo este tiempo, de reconocer, ¿verdad? Confesar, arrepentirme y renunciar para que no me pierda y para que no pierda también la vida eterna que he recibido por fe, porque eso todavía no lo veo hasta que yo me vaya con Cristo. Y los que se mueren ahorita en Cristo, como todavía no ha venido el Hijo por nosotros en el arrebatamiento, los que han muerto en Cristo están todavía dormidos, todavía no han resucitado para poder ver la vida eterna. Pero cuando venga el arrebatamiento, ya estudiamos eso de cómo el Señor para que fuéramos y seamos glorificados, primeramente tiene que arrebatarnos. Y los primeros en resucitar van a ser los muertos en Cristo, luego los que estén vivos y al mismo tiempo muertos y vivos vamos a resucitar y vamos a tener cuerpos glorificados y ahí es donde vamos a recibir la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Entonces el beneficio doble es que no se pierden y reciben vida eterna, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no escatimaba a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el primer punto. Vamos a ver el segundo punto. El otro motivo divino es que la salvación de Jehová es una empresa divina sobre la base de pura gracia, preparada desde la eternidad, en la que no caben obras o méritos humanos, a fin de que esta gracia divina pueda tener una manifestación gratuita. Así que no tengo yo nada que ver en esto. Esto es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay mérito alguno que me permita alcanzar tan grande salvación, ni la gracia divina, ¿verdad? Y lo dice Pablo en Colosenses 1:13-14. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. El Padre nos libró del dominio de la oscuridad en donde estábamos en el pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vean lo que está haciendo el Padre. El Padre nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo al morir Cristo y derramar su sangre y resucitar. Y por él tenemos redención y perdón de pecados. Por eso la salvación es de Jehová. Porque él al ver que la creación, los primeros hombres humanos violentaron su ley, violentaron su palabra, sus mandamientos, que era un solo mandamiento, ya lo vimos, ¿no? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo comas morirás. Por eso, al enviar a su único hijo, nos libra del dominio de la oscuridad a donde estábamos
por el juicio de que a causa de que pecamos, recibimos la muerte eterna, pero al venir Cristo nos salva, nos redime, nos perdona y el Señor, el Padre, nos lleva del dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo. De verdad que yo descanso ante este conocimiento, no para pecar. Ah, pues Cristo ya murió, pues ya. No, porque yo sé que tengo una gran responsabilidad para tener una vida plena. Si yo obedezco, hay bendición, porque en la obediencia hay bendición. Porque si yo desobedezco y no me arrepiento o peco y no me arrepiento, peligra mi salvación, por supuesto. Peligra que mi nombre sea borrado si yo continúo pecando y pecando y pecando y pecando sin arrepentirme. Pero si yo peco, me arrepiento, no del mismo pecado, pero peco, me arrepiento y me doy, reconozco mi maldad. El Padre dice que sigue viendo la sangre de Cristo en nosotros. Y el tercer motivo divino es la salvación de Jehová por fe. Ya hemos visto, ¿verdad? Que es por fe. Y es tan necesaria para la salvación porque el que no cree, pues no le puede ser posible hacer efectiva la obra redentora del Señor, ¿verdad? Es para el que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y en Hechos 16:31, Lucas dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso escribió Lucas al hacer una recolección de testimonios, ¿verdad? Y si ustedes leen el libro de Hechos, pues ahí se van a dar cuenta de qué personajes están hablando. ¿A quién le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa. Miren, yo descanso en esa promesa ahora que mi hermano partió, porque yo siempre le hablé del Evangelio, porque yo siempre le hablé de Cristo, porque confesó alguna vez a Cristo, aunque no querían entregarse verdaderamente al Señor. Pero mi fe está puesta en la esperanza que nos ha dado la promesa el Señor de cree en mí y tú y toda tu casa serás salva. Porque yo estoy segura que el Espíritu Santo, así es el último instante de la vida de nuestros seres amados, al verse ya para morir, yo estoy segura que pueden decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Y esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Pero qué mejor que nosotros que estamos, hemos entendido y comprendido tan grande salvación y que estamos entendiéndolo ahorita, y que estamos aprendiendo y que estamos quitándonos argumentos, mm, fortalezas, hasta fortalezas religiosas, que a veces los mismos pastores nos meten tanto miedo, tanto temor a, si no haces esto, pierdes la salvación, si no haces la otra, cosas, argumentos absurdos, cuando es pero tan sencillo el Evangelio cuando lo entendemos. Estos tres, estos tres motivos divinos para alcanzar tan grande salvación, ¿verdad? Que no se pierden, mas tienen vida eterna, que es por gracia y que es por fe.
Continuamos. Y fíjense cómo Jehová había tenido siempre planeado un sacrificio perfecto y suficiente para el pecado. No era plan B. Él creó a la humanidad, creó a Adán y a Eva, los primeros seres humanos en la tierra, y él sabía que iban a fallar, porque les dio libre albedrío. Y porque en el cielo a los ángeles también les dio libre albedrío. Y vean lo que hizo Satanás, lo que hizo Luzbel. Con su libre albedrío dijo, no quiero servir más a Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Y se rebeló y contaminó a otros ángeles y todos esos ángeles que siguieron a Satanás o a Luzbel en este tiempo su nombre, fueron echados, enjuiciados fuera del cielo. Aunque por desgracia cayeron aquí en la tierra. Todos esos ángeles caídos están aquí en la tierra. Pero bendito sea Dios, que vino el Hijo de Dios a deshacer las obras del diablo, a anular el acta de los decretos que había contra nosotros desde hace 2000 años, allí en esta cruz, por medio de su muerte y su resurrección y su sangre. Anuló toda el acta de los decretos que había contra nosotros desde Adán y Eva, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Y despojó, exhibió públicamente y venció públicamente a los principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ciertamente cayeron a la tierra, sí, y por eso Jehová sabía que iban a ser tentados por el diablo y que con su libre albedrío iban a decidir obedecer o no obedecer. Por eso tenía su plan glorioso, no el plan B. Allá falló la humanidad, ahora voy a tener el plan B, voy a enviar a mi hijo. No, el plan que había tenido Jehová siempre para que fuera un sacrificio perfecto y suficiente para el pecado era nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y eso lo vemos tipificado en el Antiguo Testamento, porque vemos que Jehová había pasado por alto los pecados pasados con la condición de que pues el pecador, el ofensor, presentara por su pecado un sacrificio simbólico, ¿se acuerdan? Que vimos de una víctima inocente derramando su sangre. Hacían sacrificios con animales, ¿verdad? Así que aunque el pecador no entendiera el significado de este propósito divino, porque no lo entendían, que eran sacrificios con animales para perdonar sus pecados, el cumplir con los ritos sacrificiales para expiar los pecados era como un pacto que Dios estaba haciendo con el nombre, tipificando la obra redentora de Cristo. Pero ahí les quería mostrar por medio de esa gracia también, de ese sacrificio simbólico, del derramamiento de su sangre, para que vieran que la salvación es de Jehová. Y en Levítico 3, 7, 8 dice, si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Así que los hijos de Aarón rociaron su sangre sobre el altar alrededor, ¿verdad? Lo rociarán ellos porque eran los sacerdotes. Entonces, los primeros israelitas en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, esos sacrificios eran para eso, para que
ellos pusieran su mano sobre la cabeza del animalito y le transfirieran sus pecados, porque el animalito era propicio, era la propiciación, era el sustituto aparentemente, pero era algo tipificado de lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Entonces, desde ahí vemos que el plan glorioso de Dios para la salvación de la humanidad era enviar a un Salvador. Continuamos. Y pues ya vemos en el Nuevo Testamento, esta idea del Antiguo Testamento se traslada a la figura de Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz es el sacrificio de olor grato por excelencia, porque era el único sacrificio, muerte aceptada por Dios, por Jehová de los ejércitos, como una ofrenda grata, algo que para él era aceptable. No, era un ser sin pecado, un ser puro que estaba ofreciendo su vida y su sangre sin pecado. Solamente el Hijo de Dios podía hacer eso. De esa manera, nuestra relación con el Padre es restaurada, ¿verdad? Y de esta manera, nosotros aprendemos en Jesús cómo debemos ofrecer nuestras propias vidas a Dios como un aroma agradable. Porque no se va a poder, hermano. Si tú no tienes un aroma agradable, es decir, de santidad, no, no puedes tener una relación con Dios si no se percibe ese aroma agradable. La santidad huele, el pecado huele. Así que la soteriología muestra en el Nuevo Testamento cómo llegó el cumplimiento del verdadero y suficiente sacrificio para perdón de pecados, en donde Jehová ofreció como la ofrenda propiciatoria a su amado Hijo Jesucristo, derramando su sangre hasta la muerte para liberar para siempre del pecado al ser humano. Una vez y para siempre derramó su sangre. No puede estar derramando su sangre cada que peca. Para eso está el arrepentimiento, para volver a tu relación, pero ya está la sangre del cordero ahí. Romanos 3 25 26 dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, dice que permitió el derramamiento de sangre de animales, que por cierto también tenían que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Tenía que ser limpio, no tenía que tener defecto alguno. Tenían que estarlo checando por 10 días para ver en qué condición estaba. Tenía que ser un sacrificio perfecto, porque por medio de ese animalito ibas a entregarle, transmitirle, transferirle tus pecados. Pero ese era el tipo de Jesucristo.
Por eso dice que en el Antiguo Testamento podemos ver a Jesús velado. No podíamos verlo tal cual, pero en el Nuevo Testamento fue revelado el Hijo de Dios. Fue revelada tan grande salvación. Fue revelado tan grande sacrificio que representaba los sacrificios de animales, ¿verdad? Porque Él es el Cordero que fue inmolado. De esa manera vemos que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, porque se hizo maldición por nosotros y llevó él mismo todos nuestros pecados al morir en la cruz. Él fue nuestro sustituto porque se adjudicó nuestros pecados, como ya lo vimos en las clases de la justificación. El ofrecer Jehová a Dios a su amado Hijo para que muriera en nuestro lugar es una demostración de amor, de gracia, de misericordia para los creyentes, para los que Él creó y que justificó, reconcilió y adoptó. Y Pablo en Romanos 5 habla de que tenemos paz con Jehová por medio de nuestro Señor Jesús, porque hasta eso recibimos paz a causa de haber reconocido a Jesús, de haberlo aceptado. Romanos 5, 1, 2 dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias por tan grande manifestación, ¿verdad? Gracias por tan grande plan que el Hijo de Dios cumplió al morir. Continuamos. De modo que la relación de Jehová Dios con el hombre salvo, ya cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tu relación con el Padre cambia. Cambia por completo por medio de su Hijo amado Jesucristo, esa relación entre hombre y Dios. Y no es que Dios o que Jehová Dios haya cambiado, ¿verdad? Sino que la reconciliación universal que Jehová ha realizado por medio de la muerte de su Hijo, por medio de la muerte sustitutoria de Cristo, nuestro Redentor, pues es la que cambió nuestra condición. ¿De qué? De pecador a justo. Entonces, ya por eso mi relación es con mi papá, con mi padre, y yo ya puedo tener relación con él y comunicarme con él porque me ve justo, porque me ve justificado. Ya no estoy condenado, ya estoy justificado. Y en Hebreos 10:14 vemos lo que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, con su propia muerte, una sola vez murió, una sola vez derramó su sangre y una sola vez resucitó. Su obra perfecta, una sola vez la hizo. Murió nuestro abogado defensor una sola vez y para siempre. Y nos hizo perfectos también para siempre a los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. De esta manera la salvación es de Jehová, porque él mismo envió a su amado Hijo Jesucristo como la sustitución y la propiciación del pecador al ser sacrificado en esta cruz, derramando su preciosa sangre, restaurando de esta manera la relación del hombre pecador, reconciliándolo con Jehová Dios, porque el sacrificio expiatorio de Cristo dice que subió como un perfume de olor fragante al trono de la gracia. Gloria a Dios.
porque fue el único aroma de santidad que aceptó el Padre para que nosotros tuviéramos esa salvación tan grande. No había otra manera, no había otra manera. Así que como respuesta a la obra redentora de Cristo, también lo salvó. En Cristo somos el olor grato de Jehová Dios. Somos, cuando oramos, cuando hablamos con Él, también emana un perfume agradable a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso es aceptable nuestras oraciones. Son aceptables nuestras oraciones, a menos de que sean oraciones condenatorias, oraciones convenencieras, oraciones con otra intención, pues no las recibe, ¿verdad? Pero nosotros también somos aroma grato al Señor y estamos llamados a dedicar nuestras vidas consagradas, muriendo cada día los deseos de la carne para ofrendar, para hacer ofrendas de aroma agradable para Dios. ¿Se imaginan el saber que yo huelo a un perfume que el Padre le gusta ese olor? El olor de la justificación, el olor de la redención, el olor de la salvación, el olor de la sangre de su Hijo, porque nada bueno hay en nosotros, pero el aroma es el aroma de Cristo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Continuamos. Fíjense cómo dice Pablo esto. En Segunda de Corintios 2 15 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. No es mi olor, es el olor de Cristo, del Espíritu que mora en mí, del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Cristo. En los que se salvan y también en los que se pierden. Vamos a ver esto. A estos, los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cómo vas a cambiar de aroma tú mismo si no fuera por la sangre del Cordero? Si no fuera por la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, si no fuera por el amor del Padre que envió a su Hijo para que muriera en lugar tuyo. Y en este texto, o en estos dos textos bíblicos que están en segundo de Corintios 2, el 15 y el 16, dice, dice que lo que trataba de decir en esta analogía Pablo es que el apóstol, en esta palabra, el apóstol Pablo separa a la humanidad en dos grupos: los que están en el camino de la salvación y los que están en el camino de la destrucción. ¿Qué diferencia hay entre los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo? El aroma difundido por doquier por el ministerio de la salvación era el conocimiento de Dios como vencedor. Los cristianos que difunden el Evangelio son miembros del ejército victorioso de Dios dirigido por Jesucristo. Los creyentes son como el aroma, la fragancia esparcidos durante las procesiones de la victoria. Tanto los vencedores como los que perecen huelen al aroma. Sin embargo, tiene un significado diferente para los dos grupos. Para el ejército victorioso y sus gentes, o sea, los hijos de Dios, el aroma se relaciona con la alegría del triunfo de la salvación y la vida eterna, ¿no? Pero para los prisioneros de guerra, el aroma se asociaría con la derrota y la esclavitud y la muerte. Y ahí algo que me llamó muchísimo la atención es que dice que ahí Pablo estaba explicando lo que él veía en los romanos.
Él veía en los romanos, sentencia de vida o sentencia de muerte, porque dice que cuando los soldados romanos venían de ganar una batalla, celebraban la victoria quemando inciensos y quemando un montón de flores, de guirnaldas, para sus dioses. Entonces el aroma, wow, a sus dioses salía, emanaba. Para ellos era un olor de victoria, pero para los cautivos ya sabían que ellos traían olor a muerte, porque dice que allí mismo, mientras celebraban la victoria, mientras quemaban inciensos y guirnaldas a sus dioses, también sacrificaban a los cautivos. Hasta los reyes de naciones mataban. Entonces el olor, cuando los mataban, el olor a la sangre de los muertos era horrible. A eso se refiere Pablo en esta analogía. Los que hemos sido salvados en Cristo Jesús alcanzamos salvación y vida eterna, y el aroma de Cristo emana de nosotros a Dios. Por eso el Señor nos reconoce. Por eso cuando fallamos y pecamos, volvemos a oler a muerte. Pero inmediatamente, seamos inteligentes, inmediatamente vete y báñate con la sangre del Cordero, arrepiéntete, pídele perdón y aplica y activa el poder de la sangre de Cristo en tu vida. Activo, aplico la sangre del Cordero sobre mi vida. Yo me arrepiento, pido perdón y dame otra oportunidad, Señor, y perdóname, porque yo no quiero volver a oler a muerte, ni quiero que los míos huelan a muerte por necios e insensatos, testarudos, incrédulos. Y tenemos que orar para que la familia alcance la salvación y la vida eterna, porque yo creo que algo que nos da terror es pensar que ellos no van a alcanzar la salvación si no se arrepienten. Así que, por tanto, la soteriología o doctrina de la salvación, en esta enseñanza, en estas tres clases que sintetizamos lo más que pudimos, porque es tan enorme y tan extensa la soteriología, pues nos revela que sin Cristo es imposible alcanzar tan grande salvación, puesto que la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser salvo si yo no acepto el sacrificio redentor de Jesús? Pero Jehová Dios nos amó tanto que envió a su amado Hijo Jesucristo como el sustituto y redentor, y que él fuera sacrificado como el Cordero de Dios en la cruz, derramando toda su sangre, muriendo y resucitando hace más de 2000 años para que por medio de él recibiéramos vida eterna y salvación. ¿Cómo pago por tan grande libertad, redención y salvación? Obedeciendo a Dios, agradeciéndole con todo mi corazón el amor que me tiene, y que la salvación ha venido de Jehová, enviando su único hijo, pero el hijo ha obedecido hasta la muerte y muerte de cruz para cumplir, porque hubo un acuerdo. Es el Dios triuno, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo porque son uno. Es una Trinidad, pero son uno. Él es en el Padre, Él es en el Hijo, Él es en el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y el acuerdo fue: tienes que bajar,
en forma humana para ser el sustituto y redentor del hombre pecador y librarlo del pecado. Y ahora el Espíritu Santo que mora y permanece en nosotros, el Señor le dijo, envío mi espíritu. Es el Espíritu de Dios. Por eso es mayor el que está en ti que el que está en este perverso mundo. Y ese espíritu, el Espíritu de Dios nos ha convencido y nos ha revelado lo que hizo el Padre, cómo nos amó, cómo envió la salvación, cómo envió y vino en forma humana en la segunda persona de la Trinidad, Cristo, y cómo mora en nosotros Dios mismo en espíritu. Pero el que nos ha revelado es el Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo lo entenderíamos? Y Él mismo nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu Santo puso el querer como el hacer para que yo reconociera tan grande salvación y agradeciera el amor tan grande del Padre y agradeciera el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús, sus sufrimientos vicarios, su sangre preciosa, su bendita resurrección, porque si no hubiera resucitado Jesús, no había esperanza para nosotros. Pero como era Dios mismo, Él estaba cumpliendo con el plan glorioso, aunque el diablo no entendía por qué había venido el Hijo de Dios, o ni siquiera sabía que era el Hijo de Dios. Por eso dice que lo venció en la cruz y es un ser derrotado junto con todas las tinieblas, junto con todos los ángeles caídos. Por eso ha sido derrotado, porque era Dios mismo en forma humana, la segunda persona de Jesús, el que murió y derramó su sangre y resucitó y los venció y los despojó y los exhibió públicamente como derrotados y venció a la muerte. Bendito sea Dios por tan grande revelación que nos da el Espíritu Santo. Por eso, después de esta revelación tan grande en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu y en mi mente, no puedo regresarme al mundo porque me siento con un agradecimiento total de saber que Él murió por mi culpa y me dio vida eterna. Y aunque ya resucitó, pero los sufrimientos vicarios, los sufrimientos que él tuvo y que padeció fueron horribles. Y nos aferramos y tomamos nuestra la victoria de Jesús. Por eso dice que su victoria es nuestra victoria. Y somos más que vencedores en aquel que nos amó desde el principio de la eternidad. Por eso somos más que vencedores, porque Él venció. Así que hay que seguirle pidiendo al Espíritu Santo que nos siga revelando y que nunca se nos olvide, porque el tiempo se acorta, hermano. Se acorta el tiempo y si no tenemos la revelación de esta obra tan gloriosa de la salvación en Cristo Jesús, por el amor de Jehová, por el amor del Padre, de que la salvación la envió Él, enviando a la segunda persona de la Trinidad, convenciéndonos y estando y morándonos con nosotros antes de que Él venga, el Espíritu Santo, porque cuando el Señor venga por nosotros, se va la iglesia y se va el Espíritu Santo.
Por eso cuando comience la gran tribulación o la tribulación, ya no va a estar, porque dice que hay algo que lo detiene al diablo para comenzar con la tribulación. El permiso que tiene de 7 años va a tener que esperar hasta que el Espíritu Santo se vaya. Y si se va el Espíritu Santo, se va la iglesia. Y si se va la iglesia, se va el Espíritu Santo. Porque ya no va a haber nadie que vaya a tener donde morar el Espíritu Santo. Somos privilegiados, aquellos que hemos confesado, creído, aquellos que nos ha revelado el Espíritu Santo que hizo el Padre, que hizo el Hijo y lo que hemos recibido y alcanzado. Así que valorémoslo y no menospreciemos tan grande salvación. De ello depende nuestra vida eterna. De ello depende que no muramos jamás. Y bueno, con esta enseñanza terminamos la clase y el tema de soteriología. Dios me los bendiga.